Sí, sobran muchísimas razones por las cuales nosotros debemos de estar sumamente agradecidos al Señor por donde Él nos ha traído. Bien, gracias por esa hermosa palabra que Benítez nos compartió hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Dios hasta aquí nos ha ayudado y sin Él, cualquier cosa que un grupo de personas pueda hacer será en vano. En vano trabajan, ¿verdad?, los que edifican. Si el Señor no está allá en medio de todo eso. Y ese es algo que nosotros debemos de tener muy claro en nuestra vida. ¿Qué nivel de gratitud nosotros debemos mostrar a Dios? Hay palabras que son muy difíciles de aplicar a nuestra vida, como un gran ejemplo que Jesús le dice una parábola de algunos hombres que debían dinero a otro, y este amo o este señor, el prestamista, le perdonó diferentes deudas a diferentes personas. A uno le perdonó mucho, a otro le perdonó muy poco. Y ahí hace la comparación y Jesús le pregunta a estas personas: ¿quién agradece más? ¿Quién será la persona que estará más agradecida? En términos humanos, obviamente nosotros podemos decir, bueno, al que le perdonaron más dinero, ese va a agradecer mucho. Si tiene una deuda de 1,000,000 de pesos y ese señor se lo perdonó, ¡wow! ¡Qué alivio! Pero si tú debías 100 pesos y la persona te dijo, no te preocupes por eso, el nivel de gratitud en términos humanos puede ser muy pequeño, muy insignificante. Pero el gran ejemplo de esa parábola tiene mucho, pero mucho que ver con el gran sacrificio que hizo Jesucristo, que Él iba a hacer, y qué gran regalo, el cual no tiene precio alguno. Su gracia, su salvación. Cuán agradecidos nosotros debemos de estar con Cristo Jesús por ese gran regalo que Él nos ha dado. Es el mayor perdón, es la mayor gracia de quitarnos esta deuda que nosotros teníamos con Dios. Cuán agradecidos nosotros estamos a eso. No estoy hablando si te dio un carro, si te dio unos zapatos, si Él no te dio, si estás mejor, si estás peor en la vida. No estoy hablando de eso, porque todo eso es vanidad. Y como dice mi hermano Joan, repitiendo las palabras de Salomón, eso es, ¿cómo es? Vanidad y aflicción de espíritu. Todo lo que nosotros vemos cotidianamente es eso, vanidad y aflicción de espíritu. Todo esto va a pasar, hermanos míos. Toda esta tecnología que nosotros vemos y este edificio, todo esto seguirá siendo vanidad y aflicción de espíritu en cierto nivel, porque esto pasará. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en agradecimiento a nuestro Dios que va a durar por la eternidad? ¿Qué es? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No significa que todo esto no está mal. No, tenemos y necesitamos hacer todo esto en este mundo. Claro que sí. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cuáles tesoros estamos nosotros
ahorrando en el reino de los cielos? ¿Qué cosas estamos haciendo? Hay muchas crisis en nuestra vida. Muchas de estas son muy diversas y tienen mucha intensidad en nuestra vida. Pero quiero comenzar a orar en esta mañana para que nosotros podamos tener un espíritu de agradecimiento, no importa en dónde estemos en nuestra vida, en qué condiciones nos encontramos. Vamos a orar. Señor y Padre, guíanos en esta mañana a poder abrir nuestro corazón y entendimientos a tu palabra, y que nazca dentro de nosotros un espíritu, un deseo de agradecerte. Honestamente, es tu voluntad que tus hijos sean agradecidos. En tu maravilloso nombre, Jesús. Amén y amén. Entonces, estas crisis y estas situaciones intensas que pueden ocurrir en nuestra vida, muchas de ellas pueden ser efímeras y sutiles, pueden ser muy, muy leves, pueden ser pasajeras en nuestra vida. Hay otras que duran mucho tiempo e incluso toda la vida. Otras pueden ser en extremo muy dolorosas. Pero el final de todo es que nosotros necesitamos reconocer que solo Dios está, solo en Dios está el verdadero poder para nosotros en ser transformados. Solo Dios puede transformar nuestras vidas, transformar todas las cosas que puedan ser a nuestro beneficio o al beneficio de su reino. Porque es muy probable que cosas no nos beneficien físicamente a nosotros, pero que para cumplir el reino de Dios, sí. ¿De qué estás hablando? Bueno, miren la historia de los primeros discípulos, miren la historia de muchos hombres piadosos durante toda la historia de la iglesia. Fueron asesinados, literalmente, pero gracias a muchas de estas cosas, el reino de Dios se expandió. Bien, ustedes recuerdan el primer discípulo que murió, ¿quién fue? Dios le había dicho que váyanse. Jesús le había dicho antes de irse, vayan por allá y prediquen a todas las naciones. ¿Sí? Vayan a todas las naciones. Pero se quedaron allá en Jerusalén. Tuvo que morir uno de los discípulos, Jacobo, degollado, para que entonces comenzara una persecución en la iglesia y todos entonces comenzaron a irse. Es interesante, pero no importa si hay algo que nos beneficia a nosotros. Puede ser que obtengamos cosas de Dios para nuestro beneficio o también para el beneficio del reino. Por grande o fuerte que parezca la tormenta, debemos de descansar en nuestro Dios. Pero yo quiero tener un texto muy interesante, que algo que sucedió con 10 leprosos, la historia de los 10 leprosos. Bien, y vamos a ver algo interesante en Lucas capítulo 17, es donde está registrado esta historia, y ver cómo la fe de estos hombres movió su propia voluntad. Lucas 17 dice: y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, estamos hablando de Jesús, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le siguieron
le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron su voz. Para que ustedes entiendan, esa era la forma correcta de los leprosos salirle al encuentro a personas. Tenía que ser de lejos. Es una infección muy contagiosa. Bien, es algo muy contagioso, una enfermedad muy contagiosa. Así que tenían que estar de lejos y gritarle a las personas. Y era la costumbre de decirle a las personas, soy leproso, para que no se acercaran a él. Eso igual, una hermana mía me dijo esa mañana, todavía tengo la peste. La idea es esa misma. Eso era lo que pasaba con estos leprosos. Miren, tengo lepra, no se acerquen, cuidando a los demás. También ellos tenían que estar separados de toda la comunidad. Tenían que vivir fuera de las ciudades, fuera de las aldeas. No podían vivir ya con su familia si su familia estaba sana. Así que estos hombres le estaban gritando a distancia, gritando, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Nosotros podemos imaginarnos a estos hombres a todo pulmón, gritándole a Jesús de lejos. Jesús, ten misericordia de mí. Tenemos que estar en una situación grave. No es nuestra costumbre en nuestra oración pedir por sus misericordias. La tenemos todas las mañanas nuevecita. Él es misericordioso con nosotros. Pero tenemos que estar en una desesperación para pedir. Y estos hombres estaban en esta condición. Estaban pidiendo que Jesús tuviera esa misericordia por ellos. La fe es lo que nos lleva a buscar cada vez más de Dios. Es solamente la fe, algo que viene por medio de su palabra. Y es al adquirir esa fe por medio de su palabra, es lo que nos insta a buscar cada vez más de Dios, de ese conocimiento, de ese único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo, a quien ha enviado. Así que estos hombres leprosos se habían enterado de que Él estaba pasando por este lugar. Le buscaron y sabían que en Él podían encontrar la solución a la crisis que todos ellos estaban pasando. Le estoy diciendo que estos hombres estaban en una crisis tan grande que no podían tener amigos más que los mismos enfermos. Estaban excluidos de toda la comunidad. Nuestro hermano Steve estuvo hablando de que él ve esta iglesia ¿con qué? Con una identidad, comunidad y como una familia. Ellos estaban excluidos, imposibilitados de entrar en una comunidad, más que la de los mismos enfermos. Estaban en una crisis porque obviamente por esa razón tenían que estar separados de su familia. Si tenían hijos, no podían cargar a sus hijos, no podían besar a sus hijos. Esta es una crisis. Aparte de que están muriendo poco a poco. Es una enfermedad que viene, hay varias enfermedades, pero varios tipos de esta lepra. Pero en cierto aspecto no es tan dolorosa
la enfermedad misma. Pero es sumamente triste la condición en que estas personas tienen que vivir. Hoy en día, obviamente, hay muchas medicinas, muchos medicamentos para ayudar en esa condición. Obviamente, si es previamente se descubre, se puede sanar también. Pero en estos momentos, estos hombres tenían esa crisis donde no había cura ni medicamentos para este tipo de enfermedad. Así que muchas veces estas crisis y estas angustias nos acercan a Dios. Obviamente hay otros que se alejan de ella. Si el regalo de la fe nos ha alcanzado para la mente de estos judíos, teníamos que nosotros entender, estos hombres estaban bajo la ira de Dios. No podían ser necesariamente alcanzados por la fe, porque ellos representaban la ira de Dios en sus propios cuerpos. Dios estaba enfadado con ellos por tener esta enfermedad lepra. Eran inmundos, como en Levíticos también lo declara. ¿Saben que hay varios capítulos que hablan específicamente de la lepra en Levíticos y cómo deben de analizarla y chequearla para que los sacerdotes puedan descubrir la enfermedad? Pero vamos a ver la respuesta que ellos tuvieron a esta fe. Jesús les ordena hacer un acto de fe. Es interesante, escuchen lo que dice en el versículo 14. Dice: cuando Él los vio, cuando Jesús los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios, sanados. Jesús le gritó también de lejos. No dice que se acercó, le puso la mano. No dice eso. Sino que Él le dijo: vayan a donde los sacerdotes. Ellos eran los que estaban encargados de identificar la enfermedad y decir: sí, este tiene lepra, y decir: no, este no tiene lepra. Y había un procedimiento de varios días, encerrados y todo ese tipo de cosas. Pero Jesús le dice: vayan. Pero estos hombres fueron. Eso es un acto de fe. Es muy interesante que también pasa con Naamán. Ustedes recuerdan la historia de Naamán. Este hombre que era un general, imagínense un hombre con todas sus insignias ahora, un guerrero, incluso el mismo rey estaba ofreciendo oro, mucho oro, para que a otro rey que era contra él, de los israelitas, para que pudieran sanar a su general, de lo importante que era este hombre Naamán. Y cuando este hombre va con un montón de oro, plata y ropas costosas, llega allá a Jerusalén, llega allá, ¿verdad?, a Israel, a donde estaba el profeta Eliseo. Eliseo ni siquiera sale de su casa. Ni siquiera sale de su casa. Manda al siervo y le dice: se dé un chapuzón ahí 7 veces en el Jordán. Ni siquiera salió de su casa. ¿Saben lo que hizo Naamán? No hizo lo que hizo estos leprosos, porque Naamán era un leproso, estaba con lepra, estaba en la misma condición que él. ¿Saben qué? Él comenzó y se enojó en gran manera, se molestó. ¿Saben por qué? A mí me encanta, porque el texto dice que él pensaba, él creía que por lo menos el profeta iba a bajar a recibirlo.
y que iba a orar a su Dios y que le iba a poner las manos y que por medio de eso se iba a sanar. Entonces me manda a un riachuelo, sucio, porque hay muchísimos ríos más limpios que este, a darme una ducha. Y se fue. No fue y se duchó. Bueno, obviamente ustedes saben la historia. Él después, siervos de ellos le dijeron y fueron, se duchó 7 veces allá y fue sano. Pero miren la reacción. Yo creía que el profeta iba a hacer esto y lo otro, y por eso no lo hago. Esos hombres salieron de inmediato. Pero más adelante es algo que yo quiero que nosotros tomemos bastante en cuenta. La gratitud que ellos tuvieron después, o que uno tuvo después. Así que ellos fueron y se dirigían hacia el templo a dar gracias, o a presentarse, primeramente, a presentarse a estos sacerdotes para que entonces pudieran ser aclarados de que ellos no tenían la enfermedad y que ya el pueblo supiera claramente que ellos no estaban enfermos. Se fueron limpios de camino, no habían llegado al templo. Y dice el versículo 15, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Entonces, uno de ellos, recuerden que los 10 fueron sanados, limpiados porque ese era el término que se usaba en ese entonces, porque ellos estaban inmundos, sucios, que nadie podía tocarlos, y ahora eran limpios de la enfermedad, limpios. Eso es interesante. Uno de ellos se dio cuenta que era limpio, los 10 sí, pero uno de ellos lo identificó eso y reaccionó a eso que había sucedido con él. Un corazón agradecido a Dios, vida nueva, siempre glorifica a Dios. Un corazón agradecido siempre glorifica a Dios. Este hombre, ¿saben qué? Este hombre era samaritano. El versículo 16 lo afirma. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, diciendo gracias. Y la parte interesante, que era samaritano. Aquí es que yo quiero que presten bastante atención, porque esta palabra está allá para tipificarnos algo, para mostrarnos algo muy importante. El resto de los hombres, a su parecer, porque podemos ya en este caso especular, eran judíos. Normalmente él tomaba, Jesús en síntesis, tomaba ese ejemplo, mostrando la justicia de los judíos, de los fariseos, de los escribas, y mostrando entonces lo que eran los publicanos, los gentiles. Así vemos que 9 de ellos podían pasar al templo. ¿Saben por qué? Porque el samaritano no podía entrar al templo. Y esa es la parte. Los samaritanos no podían entrar al templo. No podían verse con el sacerdote. Y Jesús, ¿qué fue lo que los mandó a hacer? Que fueran al templo a presentarse a los sacerdotes. Pero uno de camino se dio cuenta, pero venga acá, no a los sacerdotes que yo tengo que darle gracias tampoco. Y además no me dejan entrar. ¿Para qué voy para allá?
Yo necesito regresar y dar gracia a la persona que verdaderamente me limpió. A Jesús. Glorificando a Dios, gritando lo que Dios había hecho por él. Este era samaritano. Así que muchos acostumbran a pensar que porque nosotros estamos en la iglesia, somos mejores que otros. No, lo siento. No. Incluso nosotros tenemos la misma condición pecaminosa que los que están afuera. La misma condición. Somos pecadores todos. ¿Sí? ¿Ustedes creen que ustedes son pecadores? ¿Ustedes creen que su pastor es pecador? Bien hacen, porque es muy cierto. En esa posición todos somos pecadores. Ahora hay algo, una etiqueta que el Señor Jesucristo nos ha dado a todos los que son salvos, justificados. Ahora nosotros somos salvos por medio de la justificación. Ahora somos pecadores justificados por Dios, el único quien puede justificar, porque a Él era la deuda. Ahora, cuando Él nos perdona la deuda que nosotros teníamos con Él, ¿qué es? ¿Cuál es la actitud que debemos nosotros de tener con Él? Les recuerdo que la deuda era ¿cuál? La ira de Dios era lo que nosotros merecíamos de Él. La condenación eterna era lo que nosotros merecíamos de Él. Y Él nos perdona a nosotros eso. Pero como nosotros no vemos eso, muchas veces como seres humanos no valoramos lo que no vemos. Por eso cuando yo les digo que nosotros mostramos algunas imágenes de personas en el Medio Oriente y todo eso, la condición de vida cuando vemos en las noticias, vemos en los periódicos, la crisis de Siria, la crisis de Corea del Norte, de otros países, los asesinatos de cristianos, personas en general, nuestro corazón está muy endurecido, muy insensible a muchas de estas cosas. ¿Por qué razón? Porque no la vemos muy a menudo, no vemos eso. Podemos ver en la televisión. Yo les dije, una vez pasé por el hospital de niños y había una chica, yo creo, de 14, 15 años, donde había tenido un accidente y se había roto el pie. Su pie, para mí, yo no sé cómo le salvaron. Milly le dijo que le salvaron el pie. Pero para mí era una bola de carne. Yo no acostumbro a ponerme muy nervioso, pero hay algo que... eso sucede, no sé a ustedes, pero a mí, cuando yo vi toda esa sangre, esa masa de carne allá, fue como... estuve como en una... de un prontico, no me desmayé, pero entiendo a las personas que se desmayan. Porque pude ver eso, no es algo acostumbrado. O cuando yo fui, para que ustedes vean a qué nivel a veces de insensibilidad nosotros estamos, pasé por Haití en el tiempo del terremoto y todo eso, donde todavía el hedor de las personas, había muchas personas en los edificios. Y pudimos ver una señora donde su pierna estaba arrancada de allá en la acera. Y había un accidente y la señora estaba
Ustedes pueden agarrar ¿ustedes han envuelto una toalla envuelta? Eso era la señora en las gomas dobles del trailer, de ese camión. ¿Saben qué estaba yo haciendo? Tirando fotos. ¿A qué nivel a veces nuestra insensibilidad puede llegar? ¿A qué nivel? Bien. ¿Me duele? Sí, lo siento. Pedí mucho perdón al Señor por esa actitud. En vez de llorar, estaba como el resto de las personas allá. Llorar por este tipo de cosas, sufrir con los que sufren. No estoy hablando de los hermanos solamente, estoy hablando de las personas que mueren a diario. Cuán agradecidos estamos de Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Vida nueva. Dios nos ha perdonado la mayor deuda que el ser humano pueda tener. No estoy hablando que si tú eres una persona que te sientes que eres moralmente y que el Señor no te ha perdonado como como un asesino o como un violador o como lo que sea, como un adúltero, no sé, como lo que ustedes puedan pensar, un asesino en serie, lo que sea. Yo no soy un alcohólico, yo nunca he tenido vicio ni nada. El Señor no me ha perdonado tanto. Lo siento, no se refiere a eso. Se refiere a la mayor deuda que el ser humano pueda tener: el pecado. No le pongas medida a eso, no lo tiene. El pecado te manda al infierno. Y ya. Aunque seas un ejemplo en la sociedad, aunque honres a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, no importa. Aunque no hayas matado, aunque no hayas robado. Y si dice que no eres un mentiroso, ya rompiste uno. ¿Cuál nivel de agradecimiento nosotros tenemos para nuestro Dios? Entonces, cuando este hombre regresó a Jesús, gritando, dando gloria a Dios, llegó allá a los pies de Jesús, dándole gracias. Y dice que Jesús le responde a eso que él le está diciendo. Y le respondió Jesús en el verso 17 diciendo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los 9, dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Ahí sabemos que los otros eran judíos. El 90% de las personas que fueron limpias no dieron la gloria a Dios. No dieron gracia a Dios. ¿Dónde están los 9? Al ser sanados, podemos especular, pudieron haber ido directamente a donde el sacerdote, pudieron haber ido a sus familias porque tenían, no sé,
20 años que no veían a su familia, 10 años, podemos especular cualquier cosa en eso. Así que tengo un hijo, tengo una esposa, tengo una vida, necesito correr primeramente, necesito correr a ellos. Son los primeros que necesitan saber la buena noticia de que Cristo me ha sanado, Jesús me ha sanado a mí. ¿En serio? ¿Cuál es el primer acto que le enseñamos a nuestros hijos cuando le damos algo? Hacemos mucho eso con mis hijas. Cada vez que le damos algo, nuestra hija debe de tener la respuesta. ¿Saben qué difícil es eso? Padres, que estos muchachos aprendan a decir gracias. Eso no está en ellos. No está en los niños hacer eso. No lo está. ¿Saben lo difícil que es eso? Ellos pueden repetir cualquier otra cosa mala y recordarlo todo el tiempo, menos decir gracias. Es algo que constantemente tenemos que estarles recordando. ¿Y se dice? ¿Y cómo se dice? Tenemos que estar... Eso no es nato de nosotros, pero ¿saben qué? Es la voluntad de Dios. Es una de sus voluntades que sus hijos sean agradecidos todo el tiempo. Todo el tiempo ser agradecidos. Esta es la voluntad de Dios. Deuteronomios capítulo 6, verso 11. Y dice: y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No nos olvidemos de que Cristo Jesús, por medio de su gran sacrificio, ahora nos ha hecho libres del pecado. Ahora no somos esclavos del pecado. Nos ha rescatado de eso, de esa casa de servidumbre. Por eso David se recordaba a sí mismo esto. Le recordaba a su alma. En Salmo 103 decía, versículo 2: bendice alma mía al Señor, no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades y el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que te colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. No te olvides. No te olvides. Ser ingrato para con los hombres es de lamentarse. Es algo que socialmente aborrecemos. No estamos hablando de solamente un acto bíblico, no, es algo socialmente inaceptable que alguien sea ingrato. Es algo que la sociedad aborrece, literalmente. No tenemos que ser creyentes o cristianos para aborrecer la ingratitud del ser humano. No es así. Pero aún siendo creyentes, debemos aún de aborrecer más la ingratitud de la vida.
John MacArthur, él escribió algo muy interesante. Él, en uno de sus mensajes, escuché: la voluntad de Dios es que seas salvo, lleno del Espíritu Santo, santificado, sumiso, sufrido y agradecido todo el tiempo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Es cierto, es eso. Y él en uno de sus mensajes dice: si la voluntad de Dios, tú haces la voluntad, estás lleno del Espíritu Santo, eres santificado, eres sumiso, sufrido y eres agradecido todo el tiempo, haz lo que te plazca. Haz lo que te dé lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. ¿Sí? Si eres todo eso, si cumples, si eso está en tu vida, haz lo que tú quieras. Puedes elegir, él dice, puedes elegir la chica que tú quieras. ¿Sí? Cualquier mujer que tú quieras, hombre, soltero, la puedes elegir. Puedes ir a lo que sea, puedes estudiar lo que sea, si esto está en tu vida. Porque es la voluntad de Dios para todas las personas creyentes. Si eres santificado, si estás lleno del Espíritu Santo, sumiso, sufrido, y eres agradecido con Dios todo el tiempo, con Dios todo el tiempo. La decisión que tú vayas a tomar siempre será la correcta. Siempre. Solo un regreso a Jesús después de haber reconocido que Él nos ha salvado, como este hombre regresó a Jesús. Solo uno regresó por una única razón: estaba agradecido. El agradecimiento es el fruto más dramático que todo ser humano puede dar al recibir el regalo de su gracia por medio de esta fe en Cristo Jesús. Al ver cómo su piel y todo su cuerpo estaban limpios, a realizar que ahora era una normal, se fue. Ahora, ¿está bien? Normal. Ahora regresó agradecido a Dios. ¿Cómo demostramos gratitud? Como este hombre regresó a Cristo Jesús. Adoró a Dios por lo que había pasado en su vida y se puso a su servicio, porque al tirarse a los pies de Jesús estaba diciendo: estoy a tu servicio. Eso es lo que el cristiano debe de ser. Eso es lo que el cristiano debe de hacer. Cuando una persona reconoce que Cristo Jesús le ha alcanzado, le ha perdonado, que entiende lo grave de la situación en que él se encontraba, él va a ser agradecido. En toda nuestra manera de servicio, en toda nuestra manera de adoración, de consagración, le debemos de demostrar a nuestro Dios que estamos agradecidos. En cualquier lugar que estemos, con cualquier persona que estemos. Salmos, no quería terminar sin leer este salmo. Salmo 100. No está allá, así que busquen en sus Biblias y pueden tachar eso de una vez en sus Biblias. Salmo 100.
Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él es el Señor, es Dios, el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia, y su fidelidad por todas las generaciones. Wow. Wow. Clamad, servir, venid, sabed, entrad y dar gracias son las cosas principales que este capítulo muy pequeño nos trata de expresar. Cuando un corazón es agradecido. Eso es tener un corazón agradecido. Vida Nueva, en estos 15 años debemos de dar gracia a Dios. No porque tenemos un edificio nuevo, sí, demos gracias a Dios por eso. No solamente porque tenemos aire acondicionado que está muy caliente hoy. Sí, parece que sí. No por eso, solamente. No solamente de pan vive el hombre, no solamente de este tipo de cosas vivimos los creyentes, es porque nosotros estamos haciendo su voluntad aquí en la tierra. ¿Lo estás haciendo? Yo creo que estamos haciendo eso. Sí. ¿Podemos hacer mejor las cosas? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y este año podemos hacer más de lo que hicimos el año pasado. Y jamás voy a decir que los años pasados fueron mejores que esto, porque no es así. Este año puede ser mejor todo el tiempo que el año pasado, pero nunca será mejor que el que viene. Nunca. Pero este año, Vida Nueva, podemos ser agradecidos y hacer todo esto, sirviéndole, cumpliendo su voluntad para mi vida. Yo no sé lo que voy a estudiar. Yo no sé cuál es la novia que voy a tener. Yo no sé qué es lo que necesito hacer, el trabajo que necesito tomar. Yo no sé qué voy a hacer con todas estas cosas, ¿no? Hay una voluntad de Dios que está aquí plasmada. Impregna cada una de las decisiones que vayas a tomar en tu vida. Y en este año, la voluntad de Dios debe seguir impregnando todo, necesito otro sinónimo para eso, seguir contagiando, seguir contaminando todas nuestras decisiones, limpiando todas nuestras decisiones, siéndole agradecidos a Él. Comienza por agradecer a Dios lo que Él ha hecho por ti y la gran deuda que Él nos perdonó. Partiendo de ahí, y solo de ahí, el reconocimiento de lo que Dios nos perdonó a nosotros,
entonces vamos a agradecer mucho. Señor y Padre Celestial, gracias Dios. Gracias por tu bondad, gracias por todas las cosas que han ocurrido durante estos 15 años en Vida Nueva. En cada una de las personas individual, sea que hayan ocurrido cosas a beneficio de ellas, cosas que hayan pasado, Señor, tiempos de escasez, tiempos de abundancia. Señor, ayúdanos a darte las gracias, porque gracias a todas estas cosas podemos reconocer que tú eres el único digno de merecer toda la gloria, toda la honra que existe. Y que si estoy en una crisis actual, si es para tu beneficio, Dios, para el beneficio de el reino tuyo aquí en la tierra, para el beneficio de compañeros de trabajo, de amigos en la escuela, de vecinos, si es para su beneficio, para que por lo menos alguno de ellos pueda ser alcanzado por tu palabra, que se haga tu voluntad, Dios. Porque no hay más que puedo decir que darte gracias. Y esto lo hacemos cuando no merecemos nada. Te doy gracias, Dios, porque no merecía el gran sacrificio que hiciste en la cruz por mí, mas tú lo hiciste. Y por tu buena voluntad, Dios, podemos llegar al arrepentimiento y podemos ser utilizados como instrumentos de justicia. Y que en este año, Vida Nueva pueda seguir creciendo en actitud de agradecimiento. Al servirte a ti cada día de nuestras vidas. Tu maravilloso nombre, Jesús. Amén y amén. Vida Nueva, Dios le bendiga. Nunca olvidemos que lo que somos y dónde estamos se lo debemos únicamente a Él. Dios le bendiga.